preguntó, ¿qué tiene el don de fe? Y ya le tenemos una lista. En realidad el año pasado se sacó la rifa para ir a Transport. Y el día de ayer hicimos una rifa y quiero que lo compartáis. Cuando llegó el tiempo de que ya íbamos a ir al campamento, fue lo de la rifa. Y yo ese día estuve orándole a Dios. Dios, yo quiero, bueno, si puedes y si me lo quieres dar, yo quiero ganarme esa rifa. Si tú me haces ganar esa rifa, yo te prometo que te seguiré, compartiré tu palabra y nunca volveré a dudar de ti. Y pues la gané. Bueno, al inicio la ganó Rebeca. Y luego Rebeca volvió a sacar otro papelito y gané yo. Y pues la verdad sí me emocioné y porque supe que Dios me había escuchado y que me lo cumplió. Ahora sí como me lo cumplió, yo tenía que cumplir. Pues se lo estoy cumpliendo. Este año no se ve lo que iba a ganar rifa, sino que Domenica se le salió. Y pues este año como tal yo no le había pedido ganarme la rifa, sino que le había dicho que se la ganara que él quisiera, o sea, que se la diera al que la necesitara. Y pues la gané yo. Y vamos por la tercera, Lalo. Estamos muy contentos por la vida de Lalo, la verdad es increíble. Estábamos todos ayer ahí reunidos en Casa de Gracia y cuando de repente vemos en la pantalla a Lalo Durán, le digo a Mabel, ¿otra vez? Sí, otra vez, y vemos la cara de Lalo de sorpresa. En realidad es el Señor, nos tiene cada sorpresa, de verdad. Les digo que últimamente me lo imagino en el trono y de verdad, así como disfrutándonos. No sé si tienen algunos de ustedes la aplicación de la Biblia en el teléfono. ¿Y si vieron el versículo de hoy? Es Salmo 103. Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y el Señor se alegra con nosotros. Nos está viendo todo el tiempo. Está contento de vernos. De esto que hiciste fue una plática directa con el Señor. Y así nos escucha a todos nosotros. Entregarle nuestras peticiones al Señor. Y Él va a hacer milagros. Él está haciendo milagros. Y está contento viéndonos en su trono. Ahora sí, anuncio, perdón. Solo son los grupos que tenemos entre semana, pero también nos alegramos mucho de que Dios se ha glorificado en los grupos en casa los lunes. Hay grupo en Amapolas, hay 2 grupos aquí en Boca y también hay un grupo en Puente Moreno. Entonces, aunque estamos juntos en la celebración los domingos, hay actividades entre semana en donde puedes integrarte, puedes traer invitados y están siendo de mucha bendición para muchas personas. En especial los grupos más lejanos donde a veces las personas no pueden lograr venir aquí, vemos cómo Dios se está manifestando. Entonces, si te gustaría integrarte a alguno, puedes acercarte con los responsables. Los responsables del grupo de Amapolas es Nadia, Jessica le apoya también, responsables de los grupos de Boca, Malena y Eva con Dani. Hola, querida. El grupo de los lunes de Puente Moreno con la familia García. También el siguiente domingo tenemos nuestra
la visita al albergue. Hola querida familia, queremos servicio, entonces si te gustaría participar, si te gustaría acompañarnos, es de mucha bendición. Eso es sembrar una semilla, porque las personas que están en ese lugar no las vamos a volver a ver muy probablemente, pero estamos llevando el evangelio y estamos llevando una palabra de esperanza. ¿Sí? Y también tenemos los grupos entre semana, miércoles los jóvenes a las 7. Hola querida. Y los jueves estamos las mujeres tomando una clase especial del fruto del Espíritu Santo a las 5:30, y a las 7 estamos con Samaritana. Tenemos también el grupo de nuestros amados pastores, no sé si ya lo tenemos listo. Un segundo, dice Medios que un segundo. Hola querida familia, queremos, antes de que venga el mensaje, felicitar a todos los papás hoy por su día. Les bendecimos, les amamos, queremos que Dios ha puesto en cada uno de ustedes un poder muy grande, como el poder del Padre, el poder de la paternidad, y que en su gracia podemos hacer su obra aquí en la vida, haciendo padres para nuestros propios hijos, pero también padres para muchos otros que necesitan un modelo de paternidad. Bendecimos a todos los que hoy están ahí en la congregación, a los que también por alguna razón no pudieron estar, les bendecimos, les amamos. También queremos felicitar a todos los jóvenes por el éxito tan grande y todas las iglesias que se involucraron, los jóvenes que participaron en la noche de Transforgentes de Cambio. Ya estuvimos viendo los videos, lo hicieron extraordinario. Felicidades por todos los más de 80 jóvenes que estuvieron ahí. Lo hicieron en muy poco tiempo y lo hicieron maravilloso. Estamos muy orgullosos. Queremos también agradecer a todos los adultos que estuvieron detrás, dando soporte a ellos, animándoles, apoyándoles, levantándoles. Gracias a todo el equipo, gracias a todos los papás que estuvieron ahí. Creo que veremos cosas mayores, ¿no? Eso fue maravilloso, y creo que sabemos que es el comienzo. Les bendecimos y les amamos. Estaremos muy pronto viéndonos en una aventura más en el reino de nuestro Padre. Saludos. Hola querida familia, queremos, antes de que venga Hola querida familia, pues aquí desde una linda vista, un día soleado en Dinamarca. Salí de la iglesia y agarré mi bicicleta y me vine a este lindo lugar, Les quiero compartir hoy que mientras estábamos en nuestra oración,
Buenas tardes. Acompáñame a cerrar los ojos y vamos a orar rápidamente. Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Porque vemos tu mano, Padre, de misericordia y de amor sobre nuestras vidas y familias, sobre nuestra salud y finanzas. En esta hora, Padre, te pido que seas tú hablando, Señor. Guíame, Espíritu Santo, con palabras sazonadas en mi boca, Señor, y que sea tu gloria, Padre. Que te miremos solo a ti, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que me acompañes a Malaquías 4, versículos 5 y 6. Vamos a leer. Les prometo terminar rápido. Bien, dice: He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y golpee la tierra con destrucción. Bien, así termina el Antiguo Testamento, con una profecía. Con esta profecía que acabamos de leer. Así termina el Antiguo Testamento. Después de eso, pasan 400 años aproximadamente de silencio. Un tiempo donde Dios no le habla a los profetas, no le habla a nadie. Es un silencio. Hasta el Nuevo Testamento, que inicia justamente con otra profecía. Y la podemos ver en Lucas 1. Que es el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Y qué pasa? Un ángel se le aparece a Zacarías. Zacarías era un sacerdote y le tocaba por turno entrar a hacer su servicio. Y un ángel se le aparece para anunciarle que va a ser padre, que su esposa Elizabeth va a tener un bebé y que sus oraciones han sido escuchadas. Pero ¿qué pasa aquí? Zacarías y Elizabeth ya eran de edad avanzada, ya eran personas mayores, que siempre anhelaron tener un hijo, pero nunca pudieron, hasta que el ángel les anuncia. Y dice en Lucas 1, 16 y 17, hablando el ángel a Zacarías de Juan, y dice que Juan, él hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Él mismo irá delante del Señor con el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces vemos aquí que el Antiguo Testamento termina con una profecía. Pasan 400 años de silencio y después el Nuevo Testamento inicia justamente con esta profecía.
anunciando el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, todos, la mayoría conocemos que Juan el Bautista fue el que preparó el camino, que bautizaba en agua, ¿para qué? Para que cuando Jesús viniera encontrara, como dice aquí, un pueblo dispuesto, con un corazón ya dispuesto para él. Y más adelante, en Mateo 17, 10 y 12, en Mateo 17 es la transfiguración, cuando se aparece Moisés y se aparece justamente Elías. Y algunos de los discípulos de Jesús estaban ahí y los ven y les dice, no, pues te preparamos unas enramadas aquí para ellos y todo. Pero al instante, pues desaparecen, se oye la voz de Dios. Y cuando van bajando del monte, los discípulos en Mateo 17:10 le dicen, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Preguntándoles acerca de la profecía que acabamos de leer, ¿por qué es necesario que antes del fin venga Elías o el espíritu de Elías? Y respondiendo Jesús les dice, a la verdad, Elías viene y que restaurará todas las cosas. Pero yo les digo, continúa Jesús diciendo, que Elías ya vino y no lo conocieron, más bien hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre ha de padecer de ellos. Los discípulos entendieron que hablaban de Juan el Bautista, diciendo, no, pues Elías es Juan el Bautista. Pero, si leemos bien, dice primero Jesús, Elías viene, y seguidito dice, Elías ya vino. Entonces la pregunta ahí era, pues, ¿Elías viene o ya vino? ¿No? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Porque primero les dijo, Elías viene y va a restaurar, como en futuro, va a venir. Pero después les dijo a los discípulos, bueno, Elías ya vino y no lo conocieron, hicieron lo que quisieron con él, y por eso ellos entendieron que se refería a Juan. Pero aquí Jesús usa un tiempo gramatical en griego, que es aoristos, si lo pronuncio bien, aoristos. Ese tiempo gramatical representa una acción pasada, presente y futura al mismo tiempo. Entonces, cuando Jesús les responde a los discípulos que Elías ya viene y que Elías ya vino, está hablando de que el espíritu de Elías viene o ya vino, está y volverá al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Es decir, el espíritu de Elías, desde que bajó con Juan el Bautista, permanece y está todavía restaurando todas las cosas. O sea que no ha terminado, por eso no vemos el fin, porque sigue restaurando todas las cosas. Entonces, como los discípulos entendían que hablaba de Juan, de un hombre, como la reencarnación, pero Jesús no se refería a la reencarnación de Elías. Jesús o Dios habla acerca de la unción y el poder que había en Elías. Esa misma unción y ese mismo poder es el que sigue manifestando Dios en nosotros para que sean restauradas todas las cosas. Pero bueno, ¿por qué es tan importante Elías? ¿Por qué no eligió a otro profeta? ¿Por qué Elías? ¿Qué fue lo que hizo Elías que es necesario que él venga y restaure? La historia de Elías la podemos ver en Primera de Reyes 17 y hasta Segunda de Reyes. Y pues les platico de rápido para no lo pueden leer en su casa, Primera de Reyes 17, ahí empieza la historia de Elías. Elías apareció en medio de una de las crisis más grandes del pueblo de Israel, crisis social, crisis económica, crisis política y espiritual. Era uno de los tiempos más religiosos de Israel, pero no era un tiempo espiritual. Y ahorita les voy a decir por qué. En ese tiempo gobernaba el rey Acab, y el rey Acab estaba casado con una mujer llamada Jezabel.
Jezabel, aparte de ser reina, tenía un ministerio y era muy devota, muy religiosa. Ella era sacerdotisa del dios Baal. Entonces, durante el reinado de Acab, él se dedicó a levantar templos a otros dioses. Baal, Acera, Moloch y muchos otros que no sé cómo pronunciar los nombres. Entonces, el pueblo en ese tiempo estaba muy confundido porque no sabía quién era Dios realmente. Porque veía a sus líderes, veía a los reyes entrar a un templo, salir de ese templo y entrar a otro. Es decir, en la mañana iban al templo de Baal, adoraban, salían de ahí, se iban a otro templo de un tal Moloch o de la Acera y hacían sacrificios y después iban al templo de Jehová y hacían sacrificios. Entonces eran chile de todos los moles. Y el pueblo no sabía quién era el verdadero Dios. Entonces estaba confundido. Y ahí es cuando Elías se levanta y dice una palabra, dice, pues no va a llover hasta que yo lo diga. Y así pasa. No cae ni rocío en las mañanas, no cae nada de agua durante 3 años. Lo que eso desata una crisis pues económica, porque al no haber agua, no hay cultivos, no hay comida, sube los precios de todo, el ganado pues se muere, si no hay agua, pues no hay comida tampoco para el ganado, entonces hay desempleo, hay enfermedades, pues si no hay agua, ¿cómo se bañan, cómo se limpian, no? Entonces entra el pueblo en una crisis económica, política, social, porque pues obviamente todos quieren el beneficio para sus familias, ¿no? Entonces es un tiempo de mucha crisis. Y en este tiempo, Elías confronta a los reyes, se presenta delante de Acab y Acab le dice, tú eres el que estás haciendo todo esto. Y Elías le responde al rey, no, yo no fui. Tú hiciste todo esto con tus malas decisiones. Entonces, en medio de este pueblo confundido y todo, Elías le dice al rey, bueno, para solucionar las cosas, reúneme a 450 profetas de Baal. Vamos a subir al monte, vamos a estar ahí y voy a estar yo y vamos a descubrir quién es el Dios verdadero. Y así lo hacen. Se reúne el pueblo, se reúnen los profetas del Dios pagano y Elías. Y dice, vamos a hacer algo, dennos 2 toros. Que ellos, los 400 de Baal, elijan un toro, que lo partan, que arreglen su altar, lo pongan en la leña, que preparen todo, pero que no prendan fuego. Y yo voy a hacer lo mismo. El primer Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todos gritan y aplauden, sí, a ver quién es el Dios verdadero. Dice, bueno, empiezan. Y ya los profetas empiezan, descuartizan el toro, lo arreglan, lo ponen en la leña y todo así. Y empiezan a invocar el nombre de Baal, de su Dios. Y dice la palabra ahí, en 1 de Reyes 17, que gritan, saltan, alaban, y empiezan a flagelarse, y hacen de todo. Y el Dios Baal nunca responde. Incluso Elías se burlaba de ellos diciendo, griten más fuerte, porque a lo mejor está dormido. Y nunca responde. Dice, bueno, ahora me toca a mí. Y hace lo mismo, pero a diferencia de ellos, él alrededor de la leña hace una zanja para que quepan aproximadamente 15 litros de agua. Pone la leña, pone el toro y aparte de todo eso, tira cántaros de agua. 3 veces lo hace hasta que la zanja está rebosando. Y le dice al pueblo, acérquense a mí. Después de que el pueblo se acerca, Elías, ¿qué hace? Restaura el altar de Dios, dice 1 de Reyes 18. 1 de Reyes 18 dice, acérquense a mí
todo el pueblo. Todo el pueblo se acercó y él restauró el altar del Señor que estaba arruinado. Así le dice, estaba arruinado. ¿Qué fue lo que restauró Elías? El altar del Señor, porque estaba arruinado. Entonces, Elías, ¿qué hace? Le muestra un modelo correcto al pueblo de cómo adorar. Después de eso, cuando llegó la hora, en el versículo 36 del capítulo 18 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios de Israel y por mandato tuyo he hecho esto. Entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Muestra a un pueblo confundido quién es el Dios verdadero. Les enseña un modelo de adoración al restaurar el altar arruinado y recalca que Dios es un Dios de padres, al decir que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque ellos eran los patriarcas del pueblo. Y que hizo todo esto no por que Elías quiso, sino que por mandato, por obediencia a Dios. Entonces, ya que conocemos el trasfondo de quién es Elías y qué fue lo que hizo, la unción de Elías, que es lo que hablaba en los versículos de Malaquías, esa unción y ese poder de Elías, ¿qué es lo que hace? Que restaura todas las cosas, restaura lo que estaba arruinado. Y el versículo de Malaquías dice que quiere restaurar el corazón de los padres y de los hijos para que vuelvan. ¿Por qué? Porque es algo que está arruinado. Entonces Dios quiere levantar y restaurar el corazón de los padres en diferentes áreas. En cómo vemos a Dios como Padre, en el entendimiento, porque muchas veces tendemos a ver a Dios como un padre lejano o depende con qué experiencia tuvimos con nuestro padre natural. Depende de la experiencia que tuvimos con nuestro padre natural, vemos muchas veces a Dios. Si tú, por ejemplo, si tuviste un papá enojón, no, pues es un Dios enojón, es un Dios que castiga, es un Dios que está muy ocupado, o un Dios que tiene favoritos. Porque a lo mejor tú sufriste eso con tus papás, ¿no? Cuando hicimos un taller hace tiempo que vino el pastor Calleja, este era uno de los temas y yo compartía con mi mesa que mi visión de Dios era así. ¿Por qué? Porque yo tengo un padre presente, pero siempre estaba en el trabajo. Nunca me faltó nada, pero él siempre estaba ocupado. Entonces yo tenía un entendimiento de Dios así, sí, él es mi papá, él me va a dar todo, pero está muy ocupado para orar, para platicar conmigo, está muy ocupado para mí. Entonces ese era mi entendimiento de Dios, que la experiencia que tuve con mi papá era un reflejo de cómo yo veía a Dios. Entonces Dios quiere restaurar eso, ¿cómo lo vemos como padre? Quiere restaurar los padres naturales, el padres espirituales en la sociedad. Pero bueno, ¿qué es un padre? Porque muchas personas tienen hijos o engendran, pero no son padres. Y hay muchos que no han tenido hijos, pero han sido como padres para muchas personas. Entonces, padre es un modelo que inspira, es un liderazgo, alguien que da visión, que da propósito y que da herencia. Porque solo los padres pueden dar herencia. Y Dios quiere levantar padres ahora. Es lo que quiere restaurar. Y si se dan cuenta, el enemigo lo sabe. ¿Por qué? Porque siempre, ahorita hay un movimiento de las feministas y de todo, porque hacer al hombre menos, hacer a los padres menos, romper lo que es el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque es lo que quiere restaurar Dios, la familia, restaurar todas las cosas para que pueda venir. El enemigo lo sabe y por eso está tan enfocado en distorsionar
la imagen del varón, la imagen del padre, y empoderar a la mujer de una manera negativa. Y podemos ver en la Biblia que Dios levanta, voy a dar estos dos ejemplos, de cómo levanta padres, dos tipos de padres. En Lucas 1, ya les había yo comentado de Zacarías y de Elizabeth. Ellos eran personas sabias, con un ministerio, aproximadamente de edad de 50 años, personas mayores, que tenían experiencia ministerial, que amaban a Dios, que eran justos y que anhelaban ser padres. Ese era el anhelo de ellos. Tenemos un modelo de familia o de padres. Y que un ángel, ahí lo dice la palabra en Lucas, se llama Gabriel, fue el que anunció el nacimiento de Juan. Y 6 meses después, este mismo ángel agarra a una muchachita de 14 años, 16 aproximadamente, y también le anuncia que va a ser mamá. Y a un joven de 18, que pues su esposa, la que va a ser su esposa, está embarazada, pero no de él. Estoy hablando de María y José. Unos padres que no tenían nada de experiencia, que eran muy jóvenes, pero que tenían todo para poder ser papás. Y sobre todo que escuchaban y obedecían la voz de Dios. Entonces tenemos aquí dos. Personas con mucha experiencia, personas mayores, que anhelaban ser padres, y unos muchachitos muy jóvenes que escuchaban y obedecían, pero no tenían nada de experiencia en el ministerio, en ser papás, en nada, y ni tenían idea de que iban a ser papás, me imagino. Y aquí lo interesante es cómo reaccionan. Cuando Zacarías escucha al ángel y le dice que va a ser papá, en la incredulidad, por falta de fe a lo mejor, Zacarías dice, pero ¿cómo? Si yo ya soy mayor, mi esposa mayor, y por no creer en las palabras del ángel, se queda mudo hasta el nacimiento de Juan. Sin embargo, María, como dice, venme aquí, haz lo que quieras conmigo. Entonces, vemos dos generaciones, aunque una con mucha experiencia, había como que dudas. Y estos jovencitos, aunque no tenían nada de experiencia, estaban dispuestos. Igual a José, que le dijo, no, pues no te vayas porque conocemos que José, pues al enterarse que estaba embarazada María, la iba a abandonar en secreto para no dejarla en mal. Pero en sueños Dios le habla y le dice, no, porque el fruto del vientre es del Espíritu. Entonces, no temas recibirla. Y él obedece y no la deja. Entonces, Dios quiere levantar padres, sin importar la edad. Podemos ser muy mayores o podemos ser jóvenes. ¿Y por qué quiere levantar padres? Quiere levantar modelos que guíen a las siguientes generaciones o a las personas que están a nuestro alrededor hacia Él, a preparar el corazón de ellos para que todos puedan ver a Dios. Como lo decían al principio, compartir del Evangelio, compartir que Dios está buscándolos. Porque como lo podemos ver en Juan 1:29, conocemos la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista se dedicaba a bautizarlos en agua, el bautismo del arrepentimiento, diciendo que Cristo venía, que se arrepintieran, y confrontaba a los líderes, les decía víboras, les decía sus cosas. Y muchos, en Lucas 3 podemos verlo también, muchos publicanos, soldados y diferentes personas le decían, bueno, después de escucharlo, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues si tienes 2 túnicas, da uno. A los soldados que les decía, bueno, si sé justo, no abuses de tu autoridad. A los publicanos, no extorsiones a los otros.
Juan daba un modelo de cómo vivir con un corazón justo, con un corazón que le agrada a Dios, y los bautizaba en agua. Y muchos de ellos, al ver a Juan cómo se dirigía, cómo manejaba y todo, creían que él era el Cristo. Pero Juan siempre tenía su mente clara diciendo, no, hay alguien mayor que yo. Y lo vemos en Juan. En Juan 1, 29 y 30, cuando Jesús aparece, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él era primero. Juan tenía su cabeza bien centrada en que él solo estaba preparando el camino para alguien mayor, para Jesús. Y ese mismo espíritu que estaba en Juan es el mismo que está en nosotros, es el Espíritu Santo que nos da esa unción de Elías para restaurar todas las cosas. Dios restaura nuestro corazón para nosotros restaurar a los que están a nuestro alrededor. Dios quiere levantarnos como padres y madres de una generación, sin importar la edad, porque lo podemos ver con los jóvenes que Dios los está levantando también. A mí me dio mucho gusto, yo no pude estar ayer, por cuestiones de salud, no pude estar ayer, que me hubiese encantado estar. Pero yo recuerdo que cuando hicieron el evento de los niños allá con Abraham y Titi, cómo pude ver a Joana, a Valeria y a todos vestidos de payasitos dirigiendo los juegos. Y Gaily y yo estábamos muy conmovidas porque nosotros enseñamos ese modelo de Kabum. Y pudimos ver cómo ellos aprendieron y aprendieron bien y lo hacían muy bien, cómo ese modelo que Dios nos dio, ellas lo replicaron. Entonces eso nos llenó el corazón y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, darnos modelos correctos para vivir en ellos y enseñar a los demás. Compartir del Evangelio no solamente por palabra, porque es muy fácil aprenderse un versículo y decirlo, pero vivir la palabra, vivir conforme a un corazón que a Dios le agrada, eso es lo que tenemos que hacer. Aunque no te sepas los versículos, porque bueno, a mí me pasa, yo leo la Biblia, pero no se me quedan los versículos grabados, pero mientras tú vivas conforme a la voluntad de Dios, ese es el modelo correcto y ese es el evangelio que Dios quiere que compartamos. Una vida en Cristo que enseña a los demás cómo vivir y que como Juan el Bautista seamos una voz en medio del desierto, que preparemos el camino para el Señor. Que digamos, arrepiéntete, ¿por qué? Porque el tiempo ya está cerca. La iglesia, como lo cantábamos y como lo decimos, la iglesia ya quiere que el Cordero venga, ya quiere a su esposo. Pero tenemos que trabajar restaurando todas las cosas. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa unción de Elías para ayudar a restaurar el modelo de paternidad, porque aún hay muchos huérfanos dentro de la iglesia. Hay muchas personas que no se sienten amadas, que aunque vienen a sentarse y escuchar, como lo decía mi niña en la mañana, Valeria, que vienen, se sientan y escuchan, eso no les entra al corazón. ¿Por qué? Porque no tienen todavía una identidad correcta de quién es Dios y quién eres tú para Dios. Necesitamos restaurar ese corazón. Y sabes, Dios ya hizo su parte. Él, como lo dice la palabra, volvió su corazón hacia nosotros los hijos en la cruz. Él ya dio el paso y se acercó. Él rompió el velo que nos separaba. Ahora nosotros, nuestro corazón de hijos, tenemos que volver a ver al Padre. Porque cuando uno es hijo y sabe ser hijo, puede ser padre. Ver el modelo correcto
de cómo es Dios para enseñarlo a los demás. Entonces, ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, es el que da la unción y el poder de Elías a todos nosotros. Necesitamos ser conscientes de eso y pedirle que nos ayude a ser modelos correctos para los que están alrededor, para los más pequeños, para los que recién se integran a la iglesia, o para aquellas personas que no conocen, que a lo mejor están renuentes. No vas a llegar con una Biblia y decirles versículos, porque muchas personas al escuchar la Biblia o escuchar de la iglesia cierran rápido su corazón. Pero si tú te acercas con una sonrisa, con un abrazo, con un hola, ¿cómo estás? O de una manera diferente, pero que muestres el amor de Jesús, que muestres el amor de Dios, tú puedes hacer que esa persona abra su corazón a ti y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. No somos nosotros. Que eso nos quede muy claro como Juan el Bautista. Nosotros somos una voz en medio del desierto, pero el que viene, el que está delante de nosotros, el que es primero, es el que importa. Nosotros solo estamos aquí para decirle a los demás, mira, es Él el que hace todas las cosas, es Él el que restaura corazones, es Él el que te va a sanar, es Él el que va a cuidar tu corazón, a tu familia. Nosotros tenemos que presentar a Dios y Dios va a hacer lo que tenga que hacer con esas personas. Porque muchas veces nos frustramos, porque, bueno, a Marco y a mí nos pasaba que hablábamos de Dios a algunas familias y nos frustrábamos porque en vez de sentir que nos acercáramos, sentíamos que los alejábamos. Pero no nos tocaba a nosotros cambiar los corazones. Al paso del tiempo, vimos cómo esas personas transformaron su corazón. Bueno, Dios transformó su corazón. Nosotros pusimos la semilla y Dios se encargó del crecimiento. A veces somos muy desesperados que ponemos la semilla y ya queremos ver los frutos. Pero Dios tiene el tiempo para cada uno. A nosotros nos toca regar, sembrar las semillitas que Dios nos dé en los demás y Dios se va a encargar de cómo hacerlos crecer. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que levante un corazón de padres en nosotros, que restaure lo que está arruinado, la imagen de padres, la imagen de los varones en casa, de los sacerdotes, que el enemigo ha querido y quiere todavía destruir. La imagen de la familia correcta, el modelo de familia. Entonces, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias Señor, porque tú quieres levantar, Padre, Señor, nos quieres levantar a grandes y chicos, Señor, como modelos correctos, como modelos, Señor, que anuncien tu palabra, que anuncien tu venida, que enseñen cuál es tu amor, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíe, el que nos dé esa unción y ese poder de Elías. Primero, restaura nuestro corazón si está arruinado, Señor. Si tenemos un entendimiento erróneo de ti como Padre, ayúdanos a restaurar esa parte en nuestra vida, Señor. A honrar a nuestros padres naturales, Señor, a nuestras autoridades,
aunque hayan sido no tan buenos padres con nosotros, Señor. Porque no somos perfectos, no nacemos sabiendo ser padres, Señor. Sana nuestro corazón, Señor. Si hay heridas que causaron nuestros padres, Señor, ayúdanos a perdonar y a honrarlos, Padre. Y si somos padres, Señor, sabemos que hemos cometido errores. Enséñanos a pedir perdón a nuestros hijos, a enmendar, Padre, los errores y restaurar esa relación, papá. Necesitamos de ti. Enséñanos a ser padres, no solamente naturales, sino también padres en la sociedad, padres espirituales. Tender la mano a aquel que lo necesita, Señor. Mostrar un modelo correcto de quién eres tú, Señor. Vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Enséñanos. Danos el poder y la unción de Elías para restaurar todo aquello que está arruinado. Y para que tú vuelvas pronto. Para que tú vuelvas pronto, Jesús. Ayúdanos a preparar el camino para ti. Que nos paremos en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra familia, donde nos ponga, Señor, y podamos decirle a los demás, mira, Él es nuestro Dios, mira, Él es Jesús, Él es nuestro Salvador, Él es quien cambió mi vida y quien puede cambiar la tuya y a tu familia. Ayúdanos a enfocar las miradas de todos, no en nosotros, papá, sino en ti, en Jesús, y que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer para restaurar todos los corazones, Señor, para acercarlos a ti. Bendice a cada padre de familia que está aquí, a cada varón, papá, ya sea que sea padre o si es un jovencito, Padre, que algún día tendrá una familia. Si tienes a tu lado a un varón, ya sea que sea papá o no sea papá, extiende tu mano hacia él y ora por él. Oremos por los varones de esta congregación. Que, Padre, sé tú quien levantes a cada uno de los varones en esta congregación como padres de familia, como cabezas de hogar, como futuros padres, Señor, como padres en la sociedad, padres espirituales. Pon un corazón de padre en ellos, Señor. Pon tu corazón en el de ellos, papá. Que ellos puedan ver con tus ojos, papá. Dales fortaleza, dales sabiduría, Señor, para que cada día puedan vivir conforme a tu voluntad, que sean varones justos, como lo dice tu palabra, que escuchan tu voz y la obedecen en todo tiempo, Señor. Que sean varones, Padre, que estén en la brecha, Señor, por su familia, por los suyos. Varones que tú levantes, Señor, como luz en medio de tinieblas, para que anuncien las buenas nuevas del Evangelio a todos, papá. Levántalos, Señor. Padre, protégelos, porque sabemos que el enemigo quiere arruinar la imagen del varón, papá. Pero tú eres quien nos protege, Señor, tú eres quien nos restaura y quien nos levanta. En el nombre de Jesús, gracias por cada padre de familia que está aquí, Señor. Gracias por cada varón, papá, que tú estarás levantando en el ministerio también. Gracias, Señor, por eres bueno. A ti sea la gloria. Amén.
mírenlo, mírenlo, nadie más hermoso, nadie más glorioso, nadie más santo. Mírenlo, mírenlo, nadie más hermoso, nadie más glorioso, no hay nadie más santo. Mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más santo. Santo, 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 tú eres santo, 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 tú eres santo, 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 Jesús santo, 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 tú eres santo, santo. Santo, 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 todas las naciones te verán. Mírenlo, mírenlo, nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más santo. Mírenlo, mírenlo, más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más santo. Mírenlo, mírenlo, no hay nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más santo. No hay nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más santo. Santo, 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 es santo, 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 es santo, 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 todas las naciones te verán. Tú eres santo, 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 tú eres santo, 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 tú eres santo, 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 las naciones te verán. Míralo, míralo, nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más santo. Míralo, míralo, no hay nadie más hermoso, no hay nadie más glorioso, no hay nadie más santo. Santo, 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 tú eres santo, 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 todas las naciones te verán. Tú eres santo, 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 tú eres santo,
santo, santo, tú eres santo, 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 todas las naciones te verán. Tú eres santo, 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 tú eres santo, 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 todas las naciones te verán. Todo comenzó